los osciladores controlados por voltaje o VCO conocido. Esta vez vamos a hacer un ejercicio referente a este tipo de circuito. Primero que nada debemos decir que los VCO con esta configuración lo que permite es generar a la salida un tipo de señal, ya sea triangular o tipo escalón. Y eso es gracias a un voltaje externo que se da en la entrada. Ese voltaje se conoce como voltaje V sub C. Creo que siempre se encuentra por medio de una configuración de resistencia y capacitor. Ahora, en este ejercicio vamos a encontrar los valores de R3 y el voltaje DC, que estaría dado en esta parte del circuito. Y donde en este nodo me están dando también el voltaje V sub C, que sería un voltaje estaría dado con respecto al tiempo y un voltaje con respecto en continua. Como también me están dando el valor de tau, que se da por la configuración entre R1 y C1. Estos valores me van a permitir más adelante hallar la frecuencia de salida a la que va a estar operando este tipo de circuito. Bueno, en este caso procedemos a recolectar todos los datos que me da el enunciado, donde ya como dijimos anteriormente tenemos a V sub C, al valor de tau, y como dije anteriormente me están pidiendo este valor, el valor de la resistencia R3 y el valor del capacitor. Ajá. Debemos decir que los VCO tienen ciertas consideraciones al ser configurados, o mejor dicho, para su diseño se deben tener ciertas consideraciones. Entonces, aquí tenemos la ecuación de la frecuencia de salida, se puede decir. Esta frecuencia de salida está complementada por el valor de RC1 por C1, que es un valor que ya es un dato como tal del enunciado. De B+, que es el voltaje el que va a estar polarizado en este caso el 566. Y BC, que es un dato al que se va a encontrar el 566, un voltaje de entrada, que es el que le va a permitir a él, en este caso, modular la señal, se puede decir. Ahora, ¿qué consideraciones se van a tomar para los diseños? Para este diseño, un diseño en VCO. Decimos que R1, que el valor de R1 debe estar dentro de este intervalo, entre 2K y 20K. Que el voltaje V sub C debe estar dado entre 0.75 el voltaje V+, que es el voltaje que se encuentra polarizado, entre 0.75 y 1. Su frecuencia, debemos decir que la frecuencia o el valor que me está dando esta ecuación debe estar dado o debe ser menor a 1 mega como tal. Y la cuarta consideración es que el voltaje V+, o el voltaje que se encuentra polarizado, el 1566, debe estar entre 10 voltios y 24 voltios. Ahora, sabiendo estas consideraciones, puedo proceder a hacer el ejercicio. Primero, como dije anteriormente, se deben hallar los valores de los elementos que se encuentran incluidos en este circuito. Y iniciaremos al encontrar primero que nada el valor de R3. Para hallar el valor de R3, sabemos que me están dando ya el voltaje que se encuentra en este nodo. Pero este voltaje está dado tanto con respecto al tiempo como también con respecto a continua. Entonces, la consideración que se toma para hallar R3 en este caso es que vamos a decir que el voltaje V sub C está en estado de reposo. Eso quiere decir que el elemento en continua, el elemento con respecto al tiempo se hace cero. Por tanto, trabajamos con el voltaje en continua. Ese voltaje en continua me permite ahora decir que ese voltaje me dicen que ese voltaje en continua es el voltaje que se va a encontrar en R3. Porque si nos damos cuenta, en el voltaje que se encuentra a la entrada del 1566 es el voltaje que se encuentra en R3. Al saber ya esto, que es el voltaje que se encuentra en R3, puedo valerme de la ecuación de un divisor de tensión para poder despejar el valor de R3. Si ya conozco este voltaje y conozco los demás datos, puedo decir
que puedo hallar B3. Y eso es lo que yo hago, lo que se hace en este caso. Se recurre a la ecuación de divisor de tensión y se procede a despejar R sub 3. Eso es lo que se hace acá. Se hace los despejes respectivos en este caso y luego se procede a sustituir los valores de B más y el valor de 8.5 es el voltaje que se encuentra ahí en este caso. Luego, al de hacer el despeje como tal, me está diciendo la expresión que R3 es 7 veces R2, que también ya la conozco, R2. Al sustituir el valor de R2, obtengo que R3 no es más que 14 kiloohmios. Por tanto, ya tengo definida el valor de R3. Uno de los elementos que pertenecen a la configuración que se me está dando. Ahora me tocaría encontrar el valor de este capacitor. Debemos decir que en este caso, ahora sí debo decir que en este caso sí estaría trabajando el voltaje de BC con respecto al tiempo. Ahora, podemos observar que en esta parte del circuito, incluyendo R2, se está dando una configuración de un paso alto. Ahora, esta configuración de un paso alto me va a permitir a mí encontrar el voltaje del capacitor. Ahora, vemos lo que dije. En esta parte de acá del circuito, generamos un circuito que es un paso alto, que es el que tengo acá. Al generar este circuito, vemos que R3 con R2 se encuentran en paralelo. Porque estamos diciendo que estamos trabajando ahora un voltaje con respecto al tiempo. Donde esta fuente en este caso ahora sí se me hace, estaría con respecto a tierra y R2 se encontraría en paralelo con R3. Que es lo que tengo acá. Al estar esto en paralelo, trato de buscar su equivalente que le llamamos RP. Y RP me está dando que es 1750 ohmios. Donde si nos damos cuenta que 1750 tiene el mismo valor que RS. Ya haciendo este cálculo previo, procedemos a hallar el voltaje del capacitor. Ahora, sabiendo como dije anteriormente, que la red es una red paso alto. Para la red paso alto debo tener ciertas consideraciones. Ahora, sabemos primero que nada que en este caso debo decir que la ecuación general a la que nos estamos enfrentando en este circuito es que decimos que el voltaje o la función de transferencia que se está dando por medio de un paso alto es esta expresión como tal. Y vemos que esta expresión se está dando por medio de los elementos que se encuentran establecidos en este circuito. Al generar esta ecuación, procedo ahora a determinar ciertos valores de él. Ahora, debemos decir que cuando la frecuencia es infinita, en esta red, debemos decir que el voltaje es 0.5. ¿Cómo se da este 0.5? Porque sabemos que la red, en este caso, se encuentra en cortocircuito o en la red paso alto, el capacitor se encuentra en corto. Por tanto, solamente actuarían la resistencia RP y la resistencia RS. Por tanto, si las dos tienen el mismo valor, sería que caería la mitad de B sub S a la salida. Por eso decimos que el módulo, o mejor dicho, el valor como tal, a una frecuencia infinita, sería 0.5. Ese sería ya ahora el valor que se daría en este caso. Sería el valor de R sub P entre R sub S y R sub P, como tal. Ahora, a mí me dieron como dato también el valor de B sub C. El valor de B sub C, que en este caso el valor de sub C valía 300 T. Esto no es más que la frecuencia como tal. La frecuencia que me está dando, esa frecuencia se encuentra establecida en el voltaje que se está generando en este punto, o mejor dicho, a la entrada del VCO. Ajá. Al tener la frecuencia y al evaluarla, encuentro que es
0,40. 0,40 sería ahora el valor de la ganancia, no, el valor como tal, para una frecuencia de 300 Hz. Ahora, al tener estos dos datos, yo puedo decir, por medio de esta igualación, puedo decir que si el módulo es 0,40, puedo decir que es igual a 0,5 entre la raíz de la función de transferencia como tal. Por medio de esta expresión yo puedo despejar la frecuencia f sub p. Esta frecuencia f sub p no es más que la frecuencia a la que va a estar, en este caso, trabajando en el voltaje sub c en este punto. Ahora, lo que se procede en este caso es despejar esa frecuencia por medio de las ecuaciones y los despejes correspondientes. Y decimos que la frecuencia de f sub p sería en este caso 225 Hz. Ahora, al encontrar la frecuencia, podemos proceder a calcular el valor del capacitor. Ahora, para hallar el valor del capacitor, lo que recurrimos es aplicar del circuito del paso alto, recurrimos a hacer un circuito Thevenin. El circuito Thevenin me va a permitir a mí encontrar el valor de la resistencia de Thevenin, y al tener un circuito simplificado puedo hallar el voltaje del capacitor, puedo hallar el capacitor como tal. Entonces, puedo decir que la frecuencia es 2 veces, o mejor dicho, omega es 2 pi por la frecuencia f sub p, es la frecuencia que yo estoy encontrando. Y tau no es más que la resistencia R de Thevenin por la capacitancia, por el valor del capacitor. Entonces, R de Thevenin ya la puedo obtener al tener en serie esta resistencia y esta resistencia como tal. Al ser yo cortocircuitado B sub S, ¿no? La tengo que son 3500 sería el valor de R de Thevenin. Y al yo igualar, al yo decir que si tengo el valor de tau, o mejor dicho, el del tiempo en que tarda en llegar a un estado permanente, puedo decir que la frecuencia, puedo decir en este caso, por medio de la igualación, de que la frecuencia angular va a ser igual a 1 sobre tau. Y es a esa conclusión que se llega acá, que la frecuencia angular en este caso sería 1 sobre tau, como tal. Y por medio de esta expresión puedo hallar en este caso la capacitancia, sabiendo que ya obtuve ya la frecuencia f sub p. Al despejar la capacitancia, llego a esta conclusión, a esta expresión. Y esta expresión lo que hago es sustituir los valores ya conocidos y obtengo el valor del capacitor, que sería 202.1 nanofaradio. Entonces, podemos decir que la parte donde toca encontrar los valores respectivos de la configuración a la que me están dando el problema, la hemos encontrado. Encontramos ya el valor del capacitor y el valor de la resistencia. Ahora, podemos decir que el valor que encontramos anteriormente, que era para 300 Hz, era 0,40. Debemos decir que ese 0,40 podemos decir que es el 80% de 0,5 voltios. 0,5 voltios cuando la frecuencia era infinita, en este caso. Al saber ya esto, podemos decir que este es el comportamiento que se está dando en esta red paso alto, por medio de la frecuencia. Ahora, yo dije anteriormente que B sub C está formado por una señal tanto con respecto al tiempo como continua, ¿no? Y es la que vemos acá. 8.35 no es más que un voltaje en continua. Y es un voltaje a donde se encuentra montada la señal en alterna como tal. O mejor dicho, es la que desplaza del eje 0 a la señal alterna. Entonces,
La condición, una de las condiciones que decía que para las configuraciones o para los diseños del VCO, decíamos que V sub C debe estar en este intervalo entre 0,75 el voltaje V más y 10 voltios. Y podemos observar que si este es el voltaje, donde se encuentra montada la señal alterna, si sumamos un voltio por encima y un voltio por debajo, estaría dentro del intervalo, o mejor dicho, dentro de las condiciones del VCO. Por tanto, estamos cumpliendo con una de las condiciones. Ahora, ya sabiendo el voltaje del capacitor, el voltaje de la resistencia R3, ya podemos decir que ya conocemos parte de los ejercicios de lo que nos están pidiendo. Ahora faltaría encontrar la frecuencia de salida, que sería la frecuencia en la que se encuentra trabajando este circuito. Entonces, para este análisis, para esta frecuencia hacemos un análisis. Decimos que debemos calcular los valores de la frecuencia para cada intervalo de voltaje. Entonces, como yo dije anteriormente, que el voltaje o la condición que se está cumpliendo, que V sub C, al tener un voltaje por encima y un voltaje por abajo, debo calcular nuevamente ahora la frecuencia para la que se encuentra trabajando para el voltaje, tanto mínimo o máximo de este intervalo. Entonces, sabiendo que esta es la ecuación de la frecuencia de salida, lo que hacemos es sustituir en ella los valores de V sub C para los extremos, tanto para los extremos como para el voltaje central, ¿no? Y eso es lo que se genera acá. Se calcula tanto para el voltaje central, la frecuencia máxima y la frecuencia mínima. Y por tanto me están dando me está generando ciertos valores de frecuencia, que serían 50 kHz para una frecuencia central, que sería la frecuencia a la que estaría operando el VCO. La frecuencia máxima, que sería 90 kHz, que es referente a los 7.75 de voltaje. Y para la frecuencia máxima, para la frecuencia mínima sería 10K para cuando el voltaje es 9.75 voltios. Y por tanto, la señal de salida como tal sería esta señal, donde la frecuencia máxima sería 90 Hz. La central a la que debe estar operando sería 50 y la mínima serían 10. Esta frecuencia sería con respecto al tiempo. Esto es todo, gracias.